Un saludo muy cordial a todos los bendecidos y amigos que nos escuchan a través de esta página de internet salvosporlagracia.org. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un verdadero privilegio por la gracia del Señor poder compartir contigo una enseñanza más de su palabra. Antes que nada quisiera agradecer la sintonía de todas las personas que nos visitan día a día. Tenemos sintonía reportada desde México, Orlando, Florida, Hialeah, Florida, Miami, Homestead, fuera de los Estados Unidos, también en Sudamérica, una sintonía desde Europa, Dallas, Texas. Ya podemos decir que estamos todos lados, en todos sitios donde tú tengas una computadora, un internet. Lo único que tienes que hacer es poner www.salvosporlagracia.org y podrás disfrutar de estas enseñanzas de la palabra del Señor. Así que te doy muchas gracias si tú eres una de esas personas que nos sintoniza de manera regular. Pues te agradezco tu sintonía, agradezco que nos visites y declaro y recibo y creo por la fe de que te estás edificando a través de estos estudios bíblicos. También te exhorto, te pido, te aconsejo que invites a otras personas a escuchar estos mensajes, estas enseñanzas, que lean el propósito de esta página de internet, que lean el propósito de estas enseñanzas y que puedan edificar su hombre interior y que puedan ser presentados perfectos en Cristo Jesús, completos en Él, para que puedan vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana con una conciencia limpia, sabiendo y disfrutando las primicias del Espíritu en la vida de cada creyente, de cada cristiano. La enseñanza del día de hoy se titula La santidad o la santificación. La santidad o la santificación. Y este es un tema muy, pero muy interesante. Y es un tema muy importante para la iglesia. Y también es un tema que se ha enseñado de muchas maneras. Pero en ciertos círculos evangélicos, cuando se toca un tema como la santidad o la santificación, el contenido de esa enseñanza tiene que ver mucho con la obra, ¿no? Con el sacrificio, con lo que tú puedas hacer para permanecer santo, con lo que tú y yo podamos hacer para santificarnos, para ser santos, porque la palabra de Dios dice, sed santo, como Él es santo. Pero en la palabra de gracia eso cambia, eso es diferente. Y desde un principio te digo que la santidad de Dios es algo que a ti se ha adjudicado en tu vida, algo que ha sido puesto en tu vida por la palabra de gracia, por el acto perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La santidad es un estado constante y presente del creyente. La santidad es un estado constante y presente y perpetuo en tu vida, si tú eres de la fe de Jesucristo. La santificación es el proceso de vivir lo que ya tú eres. En otras palabras, la santificación es el proceso de reflejar tu estado presente, perpetuo y permanente, que es la santidad. Tú y yo buscamos la santificación, honrar, adornar la doctrina de Cristo, su evangelio, su gracia, porque ya estamos santos, porque ya tenemos la santidad de Dios en nuestra vida. Ya ha sido limpio, ya ha sido lavado por la sangre de Cristo. La santidad no es algo que te toca a ti adquirir, mantener, buscar. No, la santidad es algo que Dios te ha dado en tu vida y tú lo que tienes que hacer es vivir en agradecimiento a ese acto perfecto de Cristo Jesús en la cruz y santificarte. En otras palabras, la santificación es honrar el estado presente, constante y perpetuo tuyo, que es
la santidad de Dios. Pareciera un trabalenguas, pero no lo es. Lo bueno es que esto es un audio, lo puedes volver a escuchar para que te quede más claro. Y la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos santifica. Hemos hecho 3 estudios en esta página de internet. Una se titula El poder transformador de la palabra. El segundo fue En defensa del Evangelio. Y estamos tocando en esta serie de enseñanzas el poder maravilloso de la palabra de Dios. ¿Por qué traemos este tema a colación? Porque es importante que en los púlpitos, que en las enseñanzas, que los pastores, que los evangelistas, que los predicadores, que los maestros tengan la responsabilidad y el compromiso de predicar la palabra de Dios como está escrita. Específicamente que prediquen, hablen, enseñen el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo revelado al apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera palabra de verdad que puede y va a transformar tu vida. De manera que estas 3 enseñanzas que hemos traído ha sido con ese objetivo. Que tú sepas que en el tema que traímos titulado El poder transformador de la palabra, pudimos ver las evidencias bíblicas que la palabra de Dios puede salvar al pecador. Que la palabra de Dios puede salvar al pecador. Y también en la enseñanza titulada En defensa del Evangelio, nos dimos cuenta que nosotros estamos llamados a enseñar la palabra, a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero con 2 palabras claves: en paciencia y doctrina. En paciencia y doctrina. Hoy vamos a ver que la palabra de Dios ya te ha hecho santo y te ha santificado tu vida, te ha santificado tu espíritu. Así que puedes estar tranquilo que este tema no es para poner cargas en tu vida, ni para decirte que tú eres el responsable de la santidad, ni de obtener esa santidad. Estamos aquí para traer una conciencia limpia a tu vida. Estamos aquí para perfeccionarte en Cristo Jesús. Mira, vamos a ir a Juan 17, Juan capítulo 17, versículo 15 al 17. Juan capítulo 17, versículo 15 al 17. No me canso de exhortarte y aconsejarte y sugerirte de que si tienes una Biblia a mano, vayas, tomes esa Biblia y sigas conmigo los versículos bíblicos para que tú puedas comprobar todo lo que estamos compartiendo contigo en esta oportunidad. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir que tú y yo obtenemos la santificación a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que da testimonio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando tú crees la palabra de gracia, cuando tú crees la palabra del nuevo pacto, tú recibes la santidad de Dios en tu vida. Y la santidad de Dios no es nada más y nada menos que parte de tu herencia y algo más de tu herencia, porque también eres justificado por la palabra, también recibes el don de la justicia por la palabra, también eres perdonado por el Evangelio, también eres santificado, redimido, hecho perfecto, hecho completo en Cristo Jesús. La santidad de Dios que se te da a tu vida es un acto de Dios para separarte, elegirte para Él.
Cuando la palabra de Dios enseña que tú eres santo, quiere decir que tú eres un ser separado, escogido y llamado por Él para ser de Él. Vamos a leerlo otra vez. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y aquí vamos a ver evidencia del poder de la palabra de Dios, para que tú y yo prediquemos, hablemos, enseñemos la sana doctrina del Evangelio y lo hagamos en toda paciencia y doctrina. Pero tenemos que tener la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza verdadera. Si hay algo en este mundo que existe y que es una verdad absoluta, es el poder transformador de la palabra. Y que la palabra de Dios es precisamente eso, la palabra de Dios. Que cuando tú abres tu boca y lees lo que esté escrito en este libro, tú estás hablando y leyendo lo que el Dios del universo ha dejado para nosotros. Esto es poderoso, hermano. Mira el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 6. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que eres justificado en el Señor Jesús por la palabra. Y porque tú te das cuenta que también has sido justificado, lavado, santificado por el Espíritu de nuestro Dios, porque la palabra te dice que así ha sido. Y porque tú hoy en día tienes una limpia conciencia si realmente estás en el Evangelio correcto, si realmente estás aprendiendo la sana doctrina. Ahora fíjate, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que éramos algunos? ¿De qué nos lavó? ¿De qué nos justificó? ¿De qué nos santificó el Señor? Vamos a leer desde el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis. Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿No es poderosa la palabra de Dios? ¿No es poderoso el nombre de nuestro Señor Jesucristo? En el nombre de Él, en otras palabras, por su sacrificio en la cruz, muerte y resurrección, hoy en día tú y yo podemos decir que ya hemos sido lavados, que ya hemos sido santificados, que ya hemos sido justificados por el Señor. Esa es la santidad de Dios en tu vida. Y no quiere decir, mi hermano, de que si tú eras fornicario, idólatra, adúltero, eso no queda en tu carne. No quiere decir que tu carne no va a tener deseos engañosos, porque tanto tú como yo sabemos que en nuestra carne, donde no mora el bien, sino que mora el mal, tenemos todo lo necesario para cometer pecado. Y los deseos engañosos todavía están en nuestra carne. Pero nosotros sabemos que por la gracia del Señor ya no somos culpables de lo que tenemos en nuestra carne, sino que somos justificados por el Señor. Yo te pregunto, ¿quién necesita justificación? ¿El culpable? No el bueno.
no el que es inocente. El inocente no necesita justificación. El que es culpable necesita justificación. Tú y yo, como todo el mundo, hemos sido destituidos o estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso fuimos justificados por toda esa culpa que teníamos en contra de nosotros. Pero Dios, en su nombre, en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ya habéis sido lavados, santificados y justificados. Ese es el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira para qué el Señor se entregó por ti y por mí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, por su iglesia, por su amada, lo hizo para santificar a su iglesia. ¿Y lo hizo de qué manera? Mira, por el lavamiento del agua, por la palabra, a través del espíritu de la palabra. Por eso es que en Juan 17:15 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Tú realmente crees que Cristo padeció humillación, golpes, heridas en su cuerpo, quebrantamiento en su cuerpo, en su espíritu, ser clavado en una cruz, morir, siendo Dios, haber resucitado para que dependiera de ti y de mí nuestra salvación, nuestra santidad, nuestra justificación? No, mi hermano. Él se entregó a sí mismo para Él, por ese sacrificio, por esa entrega, santificarte como hijo de Dios, para presentarte perfecto. Mira lo que dice el versículo 27. Mira cuál fue el fin de santificar a la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo. Él te santificó y por ende te presentó para Él una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, por la obra de Cristo en la cruz. Esa es la gracia, ese es el amor de Dios para con nosotros. Muchas veces hablamos del amor de Dios y no enseñamos esta verdad, no enseñamos dónde y de qué manera se manifestó el amor de Dios para con nosotros, siendo hombres pecadores. Cristo murió por nosotros, siendo enemigos de Dios. Cristo nos ha reconciliado con Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi bendecido, mi bendecida que me estás escuchando, hermano, amigo, si tú eres un hijo de Dios, tú eres santo y sin mancha delante del Señor. No por tus propias obras. Yo no sé cómo es tu vida, no te conozco, me encantaría saber de ti, pero yo sé lo que Cristo hizo en la cruz por ti, si eres de la fe del Hijo de Dios. Si tú tienes el don de la fe en tu corazón y tú crees en Jesucristo como tu único Señor y Salvador de tu vida, tú eres santificado, tú fuiste limpiado, lavado, santificado, justificado por la palabra. Y hoy en día tú estás sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que eres santo y sin mancha si eres parte de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo, por la obra perfecta de Él, no por lo que tú y yo hubiésemos podido hacer. ¿Cuál es nuestro sentir?
vivir agradecidos para con el Señor por toda esta realidad, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Te invito a que vayas conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Yo declaro y recibo que te estás edificando con esta poderosa enseñanza de la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios, fíjate, no tú, no yo, sino que el Señor, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esa es tu garantía, que el mismo Dios de paz te va a santificar por completo. ¿Por qué dice por completo? Porque todavía la transformación y la redención de tu cuerpo carnal no ha tomado lugar. Por eso es que te dice que el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, serán guardados, mira, irreprensibles. ¿Tú crees que esa palabra irreprensible te toca a ti? Tú puedes ser irreprensible, cosa que nunca se te pueda reprender nada. ¿Tú crees que yo puedo ser irreprensible estando en un cuerpo de debilidad? Eso le toca al Señor, mi hermano. El Señor es el único poderoso para guardarnos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mejor de esto es que, mira, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, lo va a hacer. Lo va a hacer por ti, lo va a hacer por mí, lo va a hacer por su iglesia, por la cual se entregó a sí mismo para santificarla y presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni cosa semejante. Esa es la santidad, esa es la santificación en tu vida. La santidad es un estado constante, perpetuo, presente, permanente en tu vida por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por la palabra de verdad que tú has escuchado y has creído. Por eso tú has sido santificado por el Señor. Por eso tú tienes la santidad de Dios en tu vida. Tenemos que vivir agradecidos con el Señor. Tenemos que vivir fieles a su palabra, porque Él nos ha hecho perfectos por el sacrificio del mismo. Mira, ve a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Mira qué voluntad más hermosa y maravillosa la de nuestro Dios. Mira, dice, y en esa voluntad somos santificados, en la voluntad de Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esa es tu santificación, mi hermano. Yo sé que tal vez has escuchado un mensaje de santidad diferente, donde te toca a ti la carga, donde te toca a ti la responsabilidad, donde te toca a ti encontrar la manera de mantenerte santo o ser santo. Y comienzas a tener una conciencia llena de culpabilidad, llena de pecado, llena de carga en tu vida, donde te sientes separado muchas veces de Dios en vez de estar cerca de Dios. Porque tú sabes que en tu carne y en tu conciencia tú no puedes ser santo, a menos que recibas con humildad y dejes el orgullo aparte, dejes tu autosuficiencia aparte y aceptes con humildad la gracia de nuestro Señor Jesucristo y aceptes con humildad la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y aceptes con humildad delante de Dios que todo lo que tú tienes es solamente por su gracia. Mira, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Ve al versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes?
a los santificados. Los que hemos sido santificados por el Señor, estamos completos y perfectos. Gloria a Dios. Ve conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o toda la plenitud de Dios. Mira, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú y yo estamos completos, santificados, perdonados, justificados en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, a Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Tú y yo tenemos un sentido de santidad en nuestras vidas, y ese sentido de santidad o de santificación la recibimos a través de reconocer todas estas misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Cuando reconocemos esta verdad, vivimos rendidos a su amor, ¿sí o no? Por ejemplo, en Romanos 5:19 dice que por Cristo Jesús somos constituidos o hechos justos en Él. ¿Cómo? Por medio de la fe. Romanos 3:21 dice que Él nos justifica por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa justicia de Dios nos la otorga gratuitamente, según Romanos 3:24. Tenemos paz con Dios, según Romanos 5:1. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:15-18 dice que somos herederos de Dios y por lo tanto de la vida eterna. Mi bendecido, ¿tú crees que todas esas maravillas del Evangelio las pudiésemos haber adquirido tú y yo por nuestro esfuerzo? ¿Tú crees que tú y yo podemos ser santos e irreprensibles? No, Él es el que nos guarda santos e irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios por su palabra que nos perfecciona y que libera nuestras conciencias de pecado. Vamos a terminar con primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, mira, no se puede corromper, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Mira, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eres guardado, mi bendecido, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la posición de la iglesia. Esa es tu posición hoy en día. Estás escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación y eres guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo declaro y recibo que tu vida ha sido bendecida por esta enseñanza. Recuerda que si tienes alguna pregunta, algún comentario, lo puedes hacer mandándome un correo electrónico a preguntas@salvosporlagracia.org. preguntas@salvosporlagracia.org. Declarando tu vida bendecida con toda bendición, me despido de ti. Amén.